Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanas. Es una verdadera bendición poderlas saludar a través de este medio. El día de hoy me gustaría hablarles sobre la importancia de enseñar a los niños a orar. La palabra de Dios dice en Salmos 8:2: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Para enseñar sobre la oración, a mí me gustaría tocar el material que nuestra hermana Melinda Poitras ha escrito en su libro titulado Approaching with Confidence, A Study of Prayer and Fasting, que en español es Acercándose con Confianza, un estudio de oración y ayuno. En la Biblia nosotros vemos en Proverbios 30, de los versículos 24 a 28, que dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrilla. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Estos versículos declaran que las cosas más pequeñas o las criaturas más pequeñas pueden realizar cosas muy grandes. Y por naturaleza nosotros los seres humanos tendemos a menospreciar o a desacreditar las criaturas que son más pequeñas y más vulnerables. Sin embargo, el Señor, nuestro Dios, Él encuentra un gran valor en las cosas que son pequeñas. Por ejemplo, el Señor Jesús enfatizó varias veces la importancia que tienen los niños en su reino. Y esto lo podemos ver, un ejemplo, en Marcos 10, del 13 al 16. Dice así la palabra de Dios: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Aquí vemos este incidente, que justo en medio de una enseñanza que estaba dando el Señor Jesús sobre el reino de los cielos, y mientras lo cuestionaban a él sobre cuál era su punto de vista sobre el matrimonio después del divorcio, él hizo un paréntesis. Él se detuvo para atender a los niños. Él tomó el tiempo necesario para reconocer el valor de los niños. Y esta era una era cuando los niños eran considerados que tenían poco valor. Y a pesar de esto, Jesús les dio el mayor sello de validez posible cuando Él declaró que para poder entrar al reino de los cielos, nosotros nos debemos de ser como niños. Los niños tienen un acceso inmediato y directo al oído de Dios, y poseen una fe que es muy grande y es inigualable. Y debido a esto es que nosotros debemos de enseñarles a ellos a orar, porque ellos tienen un poder natural que permite que sus oraciones y fe sincera muevan montañas casi de una manera sin esfuerzo. Es por ello que debemos de enseñarles a orar, y también desde temprana edad debemos de cultivar en ellos, en sus corazones, un amor por la oración. Porque después de todo, la palabra de Dios nos dice que de ellos es el reino de Dios. Pero ¿por qué es que debemos de enseñarle a orar a los niños? La Biblia nos dice y nos habla de aspectos fundamentales sobre el cuidado que debemos de tener al tratar con los niños. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 18, del versículo 1 al 6. La palabra de Dios dice así: en aquel tiempo
los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Aquí el Señor Jesucristo dijo que los niños son los más grandes en el reino de los cielos y que nosotros nos debemos de volver como ellos. Así que si usted ama y sirve a un niño, usted ama y sirve al Señor. Y si usted no ama y lastima u obstaculiza el crecimiento espiritual de un niño, pues la palabra de Dios ha sido muy clara y nos dice cuáles serán nuestras consecuencias. Y tendremos juicio para nosotros mismos. Así que en la lectura de estos versículos nosotros podemos ver que el Señor Jesús valora mucho a los niños. Y nosotros también debemos de valorar a los niños y debemos de enseñarles a ellos a orar para que ellos puedan crecer espiritualmente. Y qué mejor forma de hacer nosotros crecer la iglesia, ¿verdad? Y hacer crecer el reino que a través de los niños, a través de la vida de ellos. Y me permito citar y cito a la hermana Melinda Poitras en su libro, que dice: los niños de hoy son líderes de mañana, de modo que los niños de hoy no deben de ser la prioridad de mañana. Fin de la cita. Así que nosotros nos debemos de preocupar por nuestros niños hoy. Hoy es que debemos de preocupar y enseñarles a ellos. Y debemos de instruirlos a ellos en el camino de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que es hoy cuando nosotros nos debemos de preocupar en enseñarles a ellos a comunicarse con nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros instruimos a un niño, ocurren dos cosas. La primera es que se afecta el reino. ¿Pero cómo es que se afecta? Cuando los niños ponen en práctica la oración, cuando ellos ponen en práctica los principios que nosotros le hemos enseñado acerca del poder de la oración en el reino de los cielos. Y número dos, se asegura el futuro. ¿Cómo podemos nosotros asegurar el ministerio y el éxito de la iglesia? ¿Cómo es? Enseñándoles a los niños desde temprana edad y capacitándolos, haciendo a los niños fuertes, sabios y de oración. Entonces, a mí me gustaría compartir con ustedes algunos consejos para enseñar a los niños a orar que nuestra hermana Melinda Poitras ha escrito en su libro. Y el primero es que haga de la oración una prioridad en la escuela dominical. Muchas veces nosotros decimos que las cosas son importantes, pero fallamos en comunicarlas con nuestras acciones. Es decir, nosotros podemos decir, sí, es que es importante hacerlo, pero si no lo ponemos en práctica, entonces estamos fallando y no lo estamos haciendo una prioridad. Entonces, haga de la oración una prioridad en la escuela dominical. Enséñeles a sus niños a orar. Invierta en la oración. Haga un espacio para la oración en cada lección de escuela dominical y haga calendarios de oración en el ministerio de escuela dominical y cumpla estos calendarios. Número 2, planifique la oración. Esto quiere decir que usted se debe preocupar lo suficiente para enseñarles a los niños cómo es que ellos se pueden comunicar con Dios. Y también estudie detalladamente sus lecciones sobre la oración antes de impartírsela a ellos. Haga un horario
sobre los días que usted va a enseñar las clases de oración a sus niños y cúmplalo. Y también haga investigación, investigue y no prepare sus lecciones hasta última hora. Número 3, ore y ayune. Dedique tiempo a orar antes de usted enseñarle las enseñanzas a sus niños. Ayune para que los niños puedan experimentar en sus vidas, en sus corazones, el poder de la oración. Y incluya también la oración en todas las sesiones, eventos y interacciones del ministerio infantil. Número 4, promueva la oración. Esto quiere decir, impulse la oración, no solamente con los niños de escuela dominical, sino que si usted sabe que va a darles clases a los niños de escuela dominical sobre oración, impúlselo también con los padres, con la iglesia en general, para que ellos también sean motivados y para que ellos también los ayuden a los niños a orar, a aprender a ellos a comunicarse con el Señor. Entonces, esto va a hacer que ellos lo reconozcan y practiquen la oración. Y también cuando hayan invitados nuevos a escuelita dominical, usted enfatice la importancia de la oración, porque hermanas y hermanos, a través de la oración nosotros podemos mover montañas, dice la palabra de Dios. Así que ellos desde temprana edad ellos pueden ir aprendiendo de que no importa los problemas o las situaciones que ocurran en nuestras vidas, cuando nosotros hablamos con Dios, nosotros encontramos las respuestas a nuestras peticiones. Y número 5, diviértase enseñándoles a los niños sobre la oración. Diviértase enseñándole a los niños. Es cierto que en la escuela dominical debe haber un profundo sentir del poder de Dios y debe haber momentos de quietud y de silencio para estar aprendiendo y estar a solas con Dios. Pero también los niños son niños y a ellos les encanta divertirse, a ellos les encanta jugar, les encanta todo lo que implica risa, movimiento, alabanzas y canto. Así que sea creativo con la imaginación que tienen sus chiquitos. Diviértase haciendo esto. Sea creativo. Y el material que les voy a mandar a ustedes van a poder ver que les he incluido un diálogo de una dramatización que ustedes pueden enseñarles a sus niños para que ellos puedan aprender sobre cómo orar. Espero que sea de utilidad y que lo puedan usar en sus clases. Y en conclusión, hermanas, las alabanzas de los niños, como leíamos al principio, pueden silenciar la boca de Satanás. Así que es por esto que es muy importante enseñarles a ellos a orar desde muy temprana edad. Lo que sale de la boca de los niños puede proporcionar una protección sobrenatural. Y las palabras que dicen los niños son poderosas. Así que nuestro deber es enseñarles a ellos a usar esas palabras para que sean de gran bendición en el reino de Dios y para que estos sean sus armas en sus vidas. Y con esto nosotros también vamos a poder avanzar el reino de los cielos. Y al hacer esto, hermanos, nosotros mismos nos podemos convertir como ellos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que nos debemos de ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y al hacerlo, nosotros nos podemos hacer parte de esa bendición. Así que por eso, hermanas, el día de hoy yo les quería hablar sobre la importancia que tiene la oración, lo importante que es enseñarle a nuestros niños a orar. Espero que esto sea de utilidad, hermanas y hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga, los amo y estaremos en comunicación. Que Dios les bendiga. Bendiciones.